Invitamos a Andrés Mauricio Escobar. Andrés Mauricio es director general de Exista Ya y profesor en Marketing Online y Programación Web en la Universidad ICESI. Es conferencista y consultor con más de 8 años de experiencia en Marketing Online, miembro de IAB Colombia, emprendedor apasionado por la innovación en tecnología, nuevos medios y negocios por Internet. Su conferencia se titula Un chicharrón, usabilidad y arquitectura de información con la opinión y requerimientos de 583 usuarios. El tema que va a tratar es afrontar el rediseño de un sitio web de una reconocida universidad de Colombia. Fue un reto que comprendía tener en cuenta la opinión y requerimientos de estudiantes, profesores, egresados, decanos, directores de programa, jefes de mercadeo y el mismo rector. En esta conferencia se compartirá el proceso de arquitectura de información desarrollado durante 5 meses, con la aplicación de diversos métodos para poder entender los requerimientos, expectativas y contextos de los usuarios. Andrés Mauricio, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un orgullo poder estar aquí en el Día de la Usabilidad. Yo estuve hace un año pues escuchando todas las conferencias y a partir de ese momento en nuestra agencia comenzamos a darle muchísima más importancia al tema de la usabilidad y muchísimos de los proyectos en los que estábamos avanzando pues pudimos identificar errores que cometíamos precisamente a desarrollar esos proyectos y al tratar de avanzar un poco más y a tomarnos más en serio esta parte, porque muchas veces cuando son sobre todo campañas rápidas o cuando son portales que necesitan salir de una manera muy rápida, pues digamos que se hace de una manera muy rápida y simple, pues con tal de cumplir digamos con los requerimientos del cliente y los tiempos que se estiman. La idea de hoy es contarles una historia, contarles una experiencia de cómo afrontamos un proyecto que nos pareció supremamente interesante venirles a contar hoy acá, de cómo sobre todo tomar los requerimientos y la opinión en un proyecto donde pues, el mismo rector de la universidad especificaba que tenían que ser escuchadas todas las partes y que tanto estudiantes como profesores, como directores de programa, decanos, etcétera, todos los involucrados deban tener una opinión en el proyecto, ¿sí? Y vemos que muchas veces los proyectos que desarrollamos con el hecho de que 3 personas tengan una opinión es complicado de manejarlo. Entonces ver cómo dar esa percepción de que todos opinan y de que todos pongan su grano de arena para aportar en un proyecto, pues es una experiencia que queremos contarles de cómo logramos, digamos, sacar adelante este proyecto con todo ese poco de opiniones y personas a cargo. Existaya.com, somos una agencia digital. Básicamente nos esforzamos y esmeramos por brindarles a nuestros clientes y a los consumidores de nuestros clientes pues las mejores experiencias digitales para lograr los mejores resultados, ¿sí? En diferentes canales y diferentes medios online. Estos son algunos clientes, algunas marcas importantes, pero pues también hemos venido trabajando y creciendo poco a poco también con otro tipo de compañías intermedias también. Entonces, arranquemos un poco a entender el problema. La universidad para la cual diseñamos el portal es la Universidad ICESI, pues es reconocida en suroccidente, y esta universidad en su portal web tenía un problema. Básicamente era que como habían tantas personas involucradas en esta universidad, cada digamos departamento, cada carrera era dueña de su propia página web, y eso pues representaba varios problemas. Representaba que cada uno tenía su diseño y para cada uno de esos dueños de esos portales pues su portal era el mejor, o era bonito o era la forma como le gustaba. Pues ¿qué problema daba esto realmente hacia la universidad? Que tenía una identidad totalmente diferente en cada una de las partes. No se manejaba digamos un manual de identidad corporativa en cada una de las páginas web, sino que cada uno hacía su página a su gusto, utilizaba el logo como lo quería usar, en el tamaño que lo quisiera usar, utilizaban los llamados a la acción de forma diferente, los tipos de los botones eran totalmente diferentes, las fuentes eran totalmente diferentes,
y cuando tú navegabas la página parecía que salieras de una universidad a otra, ¿ya? Porque te encontrabas en portales distintos todo el tiempo. Entonces, ese problema pues llevó a que hay una falta de consistencia realmente en cada uno de esos portales y un diseño de arquitectura no unificada. Entonces, la comunicación hacia el usuario final pues no está estructurada ni unificada de una misma forma, o por lo menos el usuario se aprende a utilizar esta página en un lugar, cuando va a otra página se hace de una forma totalmente diferente, o la información se encuentra de una manera diferente, ¿sí? Tanto la organización de los menús como pues la organización de cada uno de los elementos de interacción. Entonces, otra parte del chicharrón era como les contaba inicialmente, había que tener en cuenta la opinión de todos, y pues hay, digamos, una alta diversidad de usuarios y muchos clientes internos. Entonces está desde el rector, decanos, directores de programa, profesores. Cada una de estas personas debería tener una voz y voto en el proyecto, y de alguna manera deberíamos de tener retroalimentación sobre qué esas personas hacen para poderlos entender un poco más, poder entender si son usuarios del portal y algunos son dueños de esos portales. Pues bueno, esos usuarios qué hacen realmente en ese portal, cómo se comportan, qué tarea quieren ejecutar dentro del portal o qué trabajo quieren desarrollar dentro de él, ¿sí? Teniendo muy en cuenta y enfocándonos realmente en las acciones que esas personas hacen, porque es finalmente pues para lo que todos visitamos un portal web, para ejecutar una tarea, realizar una acción o completar algo en particular. Entonces, esta era parte del problema. Y finalmente, pues la orden era que todos los puntos de vista deben ser tenidos en cuenta, ¿ya? Todos tienen que, de alguna manera, teníamos que capturar los requerimientos de todos los usuarios posibles y pues sobre todo de cada una de estas personas dueñas de sus páginas. Entonces, en las agencias y ustedes, algunos como diseñadores, ingenieros, etcétera, siempre cuando nos enfrentamos a esos problemas, pues nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Sí? ¿Qué solución le podemos dar a esto para poder continuar con el proyecto y cumplir con esa orden principal que tenemos ahí? Entonces entendamos un poquito que el proyecto tenía 3 objetivos. Uno de los principales objetivos era brindar una comunicación y diseño unificado hacia finalmente el usuario final o el usuario externo de la universidad, ¿sí? Para poder que la percepción hacia afuera fuera pues una universidad con un diseño unificado, de fácil navegación, que la gente pudiera encontrar la información rápidamente y que la estructura fuera similar en cada uno de los diferentes puntos, por más de que los objetivos de cada página sean diferentes. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Lo primero que hicimos fue, bueno, arranquemos por entender a los usuarios, ¿sí? ¿Quiénes son los usuarios de ese portal? ¿Por qué van a ese portal? ¿Por qué navegan en cada uno de los portales? Esta universidad tiene cerca de 86 portales diferentes, o sea, muchos enlazan desde la página principal, pero luego pues una persona puede ir a un programa o una carrera, y esa carrera pues tiene un portal único. Cada programa de maestrías o pregrado o diplomados, cada uno tenía un portal donde se ponía toda la información y todos eran diferentes. Entonces, bueno, miremos cómo es la estructura o qué es lo que los usuarios, cómo se comportan desde que llegan a la página de inicio hasta que navegan en los diferentes portales y cada uno de ellos. Entonces, lo primero fue una estructuración, un modelo que realizamos en conjunto con el cliente para identificar, bueno, quiénes visitan este portal. Cuando lo tuvimos un poquito claro, pues utilizamos herramientas como Google Analytics. Digamos que una parte importante del tiempo nos dedicamos a poder configurar bien Analytics en todos los portales, con el diseño actual que tenían, sin modificarlo, simplemente optimizar la instalación de Analytics para poder obtener datos importantes y relevantes sobre perfiles de usuarios, ¿ya? De esa manera entendimos que de los que visitaban el portal, 10% eran aspirantes o consumían contenidos para aspirantes específicamente, 5% eran aspirantes de posgrado, los estudiantes de pregrado eran el 53% del tráfico, estudiantes de posgrado era el 7% y profesores el 6%, ¿sí? Esa era la composición del tráfico de este sitio web pues al momento de arrancar el proyecto. Teniendo en cuenta que uno de los requerimientos del cliente era pues que debía enfocarse más hacia los aspirantes, por más de que los estudiantes fueran el principal foco o el principal grupo de usuarios que navegaban el portal,
debíamos enfocarnos sobre todo en los aspirantes para que ellos encontraran rápidamente la información de las carreras y cómo iniciar el proceso de inscripción, ¿sí? Entonces luego comenzamos a entender cada uno de los perfiles que hacía, o sea, qué acciones realizaba dentro del portal para saber, bueno, cada uno de estos perfiles cuando hace una navegación, tanto los estudiantes actuales que navegan al interior de la universidad como los que vienen de afuera, pues qué es lo que están haciendo en cada una en la página web. Entonces los estudiantes de pregrado, matrícula académica, horarios por programas, notas parciales, Moodle, que es el e-learning, prerequisitos, etcétera, y así cada uno de los perfiles pues tenía unas acciones que hacían. Entonces al identificar esto pues nos sirvió mucho para comenzar a estructurar mucho mejor el proyecto, ya, y poder justificar a futuro pues todos los diseños o los modelos o los wireframes que íbamos a tener en cuenta después de continuar con el proceso de arquitectura de la información. Después de que tuvimos claro un poco esos datos de inicio que obtuvimos con Google Analytics, pues entonces dijimos, ahorita sí hay que tener en cuenta la opinión, y pues para tener en cuenta la opinión de esa gran comunidad, ICESI tiene cerca de 27.000 estudiantes de pregrado y posgrado y una planta de cerca de 400 profesores, dijimos pues la forma de poder llegar a ellos es a través de una encuesta digital. Entonces utilizamos simplemente Google Docs y a través de Docs pues creamos una encuesta, y esta encuesta la distribuimos a toda la base de datos de la universidad, donde logramos 550 respuestas, donde 217 del 39% eran estudiantes de pregrado y posgrado, 40 profesores con el 7% y 293 egresados. Entonces los egresados tienen una gran participación, por más de que era digamos uno de los grupos más pequeños que navegaban dentro del portal, sobre todo porque buscaban era la bolsa de empleo, pero digamos que tuvieron una gran participación en la encuesta. Eso nos dejó, digamos, no pensábamos que fueran a tener tanta participación en la encuesta como tal. Entonces, de aquí comenzamos ya a obtener datos mucho más específicos, que pues nos preguntamos muchas cosas. Aquí traje básicamente el resumen para no demorarnos en cómo, pues todas las preguntas que se hicieron y todo lo que nos demoramos realizando la encuesta de la mejor manera para poder que los datos nos sirvieran en la toma de decisiones. Pero básicamente nos enfocamos en las necesidades de contenidos de los usuarios y en las necesidades de actividades o acciones que se desarrollaban dentro del portal. Entonces, con respecto a las principales necesidades de los estudiantes, identificamos que lo principal para ellos era la información académica, el acceso a los cursos, los horarios y las notas. Lo segundo eran los programas internacionales, convenios con universidades del exterior, y comenzamos a identificar qué contenidos eran para ellos los más relevantes, ¿sí? Para tener en cuenta por cada perfil de usuario, pues cómo íbamos a ordenar una serie de acciones o de links hacia contenidos que estuviera de acuerdo a esta encuesta y a lo que pudimos investigar de esta manera. Luego a los estudiantes también les preguntamos por las principales tareas, y sus principales tareas era acceder al e-learning, luego generar reportes académicos y luego realizar búsquedas en la biblioteca, ¿sí? Eran como las tres principales tareas que realizaban los estudiantes a través del sitio web. Entonces ya comenzábamos a tener información de lo que nos decía Google Analytics, ¿sí? que son básicamente el comportamiento de la navegación de estos usuarios ponderada, que es lo que a través de una buena configuración logramos segmentarla por perfiles, versus lo que nos comenzaba a decir la encuesta, ¿ya? Entonces la encuesta nos estaba diciendo básicamente, como vimos en la parte anterior, pues hay unas actividades correspondían con otras, pero al mezclar ambas partes de la investigación que hicimos, tanto de datos de Analytics como de la encuesta, pues comenzamos a obtener un panorama muchísimo más claro. Luego aquí está la información para profesores, cuáles son las principales información y contenidos que quieren ver los profesores. En este caso pues era el acceso a la biblioteca, los servicios en línea y trámites de nómina y certificaciones laborales. Luego los egresados, que era lo más importante para los egresados, la bolsa de empleo, oportunidades de emprendimiento y programas de posgrado, ¿sí? Antes, digamos que sin obtener esta retroalimentación tan importante a través de la encuesta, pues digamos que el mismo cliente nos había especificado otro orden totalmente diferente, ¿sí? Donde para él pensaba que lo principal eran los programas de posgrado. Resulta que lo principal era la bolsa de empleo, y algo que nos sorprendió fueron las oportunidades de emprendimiento. Luego preguntamos también
sobre los canales sociales. ¿Cómo le gustaría a usted actualizarse, que la universidad llegara a usted a través de actualizaciones, tanto de noticias por correo electrónico, como también a través de redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera? Porque muchas veces vemos que hay páginas pues que finalmente ponen todas las redes sociales, ¿ya? Y muchas veces lo que causamos son mucho ruido, cuando realmente vemos un público que de pronto solamente nos quiere escuchar a través de Facebook, o solamente nos quiere escuchar a través de Twitter, o solamente por estos dos y correo electrónico, y no tenemos que desgastarnos en mantener diversos canales, cuando realmente se le dan uso a algunos pocos nada más. Entonces aquí identificamos cuáles son las principales redes sociales para ese público, en las que más usaban, y a través de qué medios quisieran ellos mantenerse actualizados. La página web pues fue la segunda, el primero fue el correo electrónico, las redes sociales está de tercero, y pues otros medios finalmente tuvo pocos votos. Pero lo que miramos aquí nos pareció interesante es que la información a través de correo electrónico le parecía súper importante a la gran cantidad de estudiantes o a la comunidad como tal encuestada. Entonces ahí obtuvimos otro insight sobre cómo llegar con información relevante a estos públicos. Y finalmente dejamos una pregunta abierta para poder capturar la gente que decía acerca de cómo podrían ellos mejorar la página web, ¿sí? O cómo creen en ellos que sería una página web buena de la universidad. Y ahí obtuvimos muchísima información diversa, pero pues logramos compilarla en esto. O sea, era tanta que este es el resumen, y hay muchísima información acá. Pero básicamente lo que más la gente pedía era tener una unificación o uniformidad en la página web, porque todos evidenciaban ese problema. Entonces aquí ya tuvimos en cuenta, hasta este momento, tenemos en cuenta a los egresados, a los profesores, a los profesores y a los estudiantes de pregrado y posgrado. Ahora nos hacía falta tener en cuenta a los dueños de las páginas, ¿sí? Que finalmente son los que mandan o los que aceptan el proyecto. Pero ya veníamos con muchos datos, pues sobre todo sobre cómo sus usuarios navegan sus portales. Entonces, para tenerlos en cuenta ellos, pues ya nos tocó hacer, digamos, un esfuerzo aún mayor y hacer una serie de entrevistas personales con cada uno de los decanos, con cada uno de los directores de programa, a través de una encuesta asistida, pues donde pudimos, digamos, que capturar cada uno de los requerimientos de esas personas, consolidarlos y llevarlos finalmente a esto. A este cuadrito nos resumió los requerimientos con respecto a información y actividades, con respecto a diseño y contenidos de los decanos y los directores de programa, que eran los dueños básicamente de los portales de la universidad, ¿ya? Con esta información, más la información que teníamos de todos los usuarios, ahí es donde pues, se completa, digamos, el título de esta conferencia. Ahí ya tenemos los 583 usuarios que participaron y de los cuales capturamos toda esta información para poder completar, digamos, o estructurar ese portal con el cual logramos pues avanzar en el proyecto. Después de tener en cuenta esto, hicimos un benchmarking donde básicamente tuvimos en cuenta portales nacionales. Entonces, bueno, cómo los colombianos estructuramos los portales de las universidades, cómo lo hacen los Andes, cómo lo hacen otras universidades, cómo ellos resolvieron el problema de tener tantos usuarios y perfiles y gente pidiendo diferentes tipos de información, para poder nosotros identificar también cómo lo podemos resolver. Después miramos cómo lo hicieron en Latinoamérica, cómo lo hacen los mexicanos, cómo lo hacen los argentinos, cómo se hace en Latinoamérica este tipo de portales, y después vimos, bueno, cómo lo hacen las mejores prácticas en los Estados Unidos, en Inglaterra, las universidades top en el mundo, cómo resolvieron este problema, y así comenzamos a identificar algunos puntos claves, sobre todo de diseño, usabilidad, navegación, que ellos utilizaban para poder nosotros también incorporarlos, y teniendo, obviamente, mezclando toda la información que tenemos de los usuarios que entrevistamos, más las encuestas que obtuvimos, pues logramos, digamos, hacer una serie. Estos son el benchmarking que se hizo de cada una de las universidades. Tabulamos todo, identificando pues cuáles eran, digamos, las principales ventajas de cada uno de ellos bajo determinados criterios, para poder finalmente pues unir todos los puntos y decir, bueno, tenemos ya la información de las encuestas, tenemos toda la información de los usuarios, tenemos el benchmarking, tenemos las estadísticas de Analytics, tenemos que poner todo esto junto para lograr pues un wireframe, ¿sí? Y ese wireframe pues tenía que comprender las tareas y
y cumplir con los objetivos que cada usuario quería lograr en cada uno de esos tipos de portales. Entonces, para cada tipo de portal, que está el home, que es el principal, pues luego está los portales de las carreras o los programas, luego el portal de las maestrías, luego el portal de educación continua. Cada uno tenía un diferente tipo de usuarios que querían completar diferentes tareas. Entonces, finalmente, después de hacer, digamos, una serie de wireframes, probarlos con algunos usuarios, pues logramos, digamos, avanzar en un prototipo gráfico pues totalmente validado tanto por usuarios como por el proceso mismo que nos llevó hacia ese punto, ya que eso es muy importante, porque muchas veces cuando tienes tantas personas opinando, pues necesitas datos y hechos para poder respaldar lo que se está presentando, ya que a veces precisamente muchos diseños se tumban así porque no hay cómo respaldar las decisiones que se toman en esos diseños. Entonces pudimos llegar, digamos, a algo como esto, donde el diseño ya no venía estructurado como está estructurado el anterior. Ahorita ya veníamos diferenciados por perfiles. De entrada del usuario, cuando llegaba al portal, pues identificaba según su perfil qué contenido debería de consumir, ¿ya? Y teniendo en cuenta, como ustedes lo ven ahí, que si los aspirantes era el principal usuario que queríamos capturar, así no fuera el de más volumen, pues de entrada encontraba, digamos, la información para aspirantes a un solo clic, pues digamos la información más relevante para ese usuario específico. Luego estas ya son las páginas de las facultades, donde también le dimos un poco de estructuración a cómo se comunicaba tanto la facultad como los programas, para poder que tanto, digamos, que fuera coherente la comunicación de ingeniería, como la comunicación del Departamento de Humanidades, como la comunicación del Departamento de Medicina, y tuviera algo uniforme en la estructura de cómo se leían esos contenidos. Aquí está un poco en detalle el de la Facultad de Ciencias de la Salud. Este es un programa de biología, un programa de pregrado, donde también está orientado los contenidos al aspirante. De entrada, digamos, el portal pregunta ¿por qué estudiar biología? ¿Sí? Está orientado a responder, digamos, una de las principales preguntas que se hacen las personas cuando van a tomar la decisión de por qué estudiar una carrera. Entonces, lo importante de este proyecto, como les decía ahora, nos ayudó mucho a estructurar y tenerle, digamos, supremamente clara el poder capturar toda esta información que obtuvimos tanto por encuestas, entrevistas y a través del análisis de la información de la analítica web de ese portal, pues nos ayuda a consolidar, digamos, todas las decisiones que tomamos en cada uno de los pasos, ¿sí? Como vieron, pues nos demoramos 5 meses para tenerla clara, ¿ya? Porque al poder capturar tantos usuarios y depender de tantos tiempos y de tantas agendas, pues es complicado, digamos, poder avanzar rápidamente en este proceso. Y este es un diseño de maestrías, ¿sí? Aquí sí cambia el diseño por requerimiento del cliente. En el anterior ustedes vieron que hay un alineamiento y básicamente se está manejando de una manera muy similar. En este último ya lo quisieron diferenciar, digamos que había que diferenciarlo de alguna manera y no ser, digamos, tan parecido como el tema de pregrado. Entonces esto lo logramos pues en este tiempo. Ya para finalizar, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. La pregunta en concreto es, ¿cuál es la vida útil de un proyecto como este? Porque son mucho tiempo de estudio, de análisis. ¿Cuántos años podría llegar a durar esta página sin que colapse? No, pues, mira, la estructuración de la información va a ser generalmente las mismas por cada perfil. Recuerda que aquí no estamos hablando de tecnologías, sino que estamos hablando de que la información sea consumida de la mejor forma posible, ¿ya? Y que logremos tratar de que el usuario comprenda lo que le queremos comunicar, que eso es, digamos, una de las cosas más difíciles o la mayor cantidad de errores que se presentan en la comunicación a través de la web. Es que muchas veces la gente quiere coger un brochure y montarlo en una web, ¿ya? Cuando la información en la web se consume de una manera diferente. Entonces, lo que planteamos aquí es un proyecto que puede durar muchísimo. La estructuración de los contenidos
puede ser la misma porque las personas van a tener generalmente las mismas preguntas hoy o en 5 años al respecto de sus carreras. O sea, ¿por qué estudiar? De pronto desaparecerán carreras, ¿sí? Y se crearán nuevas carreras. Empezando de que uno de los temas es que a futuro muchas de las personas que están graduando hoy van a trabajar en cargos que no existían, ¿sí? O que no existen. O sea, ya hay gente especialista en Facebook. Eso hace cuánto, eso no existía hace 5 años. Entonces es supremamente importante. Entonces, la duración de esta página web, ¿sí? Yo diría que puede durar mucho tiempo, ¿sí? Le pondría por ejemplo 5 años, ¿ya? Porque la estructuración de los contenidos es el fundamento de todo, ¿ya? La estructura, la arquitectura de cómo los contenidos se van a consumir fue la base del proyecto. Y creo que según el análisis que hicimos, pues esas personas van a seguir teniendo las mismas necesidades con respecto a la información del portal, ¿ya? Si lo quieren cambiar gráficamente o ponerlo más bonito o hacer etcétera, o que la interacción sea diferente, eso ya pues, dependerá de lo que la universidad quiera cambiar, pero el modelo como se debe consumir información, yo creo que quedó supremamente claro, que fue uno de los puntos favorables. Bueno, repito, ese es un claro ejemplo de cómo un portal puede ser medible por parte del cliente a nivel de usabilidad. En el aspecto que el cliente estaba requiriendo de mejorar, digamos, ese porcentaje de aspirantes, que está en un 5% si no estoy mal, con este nuevo rediseño y esta mejora, ¿ese porcentaje mejoró, aumentó? No, hay un tema a tener claro, y es que el porcentaje de aspirantes depende directamente de las campañas de marketing que se generen, ¿sí? Porque el tráfico, el portal, si el portal se rediseña o se reestructura, él solito no va a generar mayor tráfico. Obviamente estas páginas pues están hechas para que se puedan indexar y puedan, digamos, tener un posicionamiento mejor en los buscadores, que van a obtener tráfico, pero generalmente cuando tú hablas de porcentaje de aspirantes, eso impacta directamente en las campañas de marketing digital, en Google, Facebook, etcétera, que se hagan para capturar aspirantes. Lo que pasaba antes era que cuando hacíamos esas campañas, los resultados no eran buenos porque las páginas no comunicaban de una manera clara la información para el aspirante. ¿Ya? Con estos cambios, las campañas siguen activas, pero lo que pasa es que el porcentaje de aspirantes capturados sí va a incrementar. El tráfico de aspirantes incrementa si se incrementa el presupuesto de inversión en marketing digital o pues las páginas se comienzan a posicionar mucho más a través de los buscadores, porque finalmente a través de esa manera es que se obtiene el tráfico, ¿sí? Gracias. ¿En qué momento un proyecto de...? Perdón, es que debemos cortar en este momento porque tenemos pendiente la otra charla para seguir en la agenda. Qué pena. Es que tenemos solamente 2 preguntas para cumplir con la agenda. No sé si ahorita se quieren mejor acercar a Andrés y le preguntan directamente la inquietud que tengan para tratar de cumplir como con la agenda del evento. Qué pena.